Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Podrías poner la letra de esta canción nuevamente? A ver hasta dónde esta tiene un efecto profundo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia, en su cruz. De nadie más dependeré. De nadie más dependeré. De nadie más dependeré. ¿Qué dije? Solo en su nombre. ¿Hasta dónde va tu confianza? ¿Hasta dónde llega tu confianza? Tiene que ver con el tema de hoy. Elías y el cuidado de Dios. ¿Hasta dónde confías en el cuidado de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hay un límite o es ilimitadamente? Claro, vos decís, por mi fe, ilimitada fe. ¿Es así el efecto? Vamos a ver si es así el efecto hoy. ¿Qué te parece? Seguí. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Tempestades en la Biblia tiene mucho que ver con el clima, pero tiene que ver con momentos en la vida. La Biblia los llama de diferentes maneras: aflicciones, tribulaciones, ansiedades. Por nada estés ansioso. Pero claro, el alumno de instituto bíblico está fuera de todo eso. Oh no, llegó acá y está glorificado hasta que termina y recibe y después vuelve otra vez a no glorificarse más. ¿Cuál es la tempestad que tenés hoy? ¿O cuál es la tempestad que estás acompañando a alguien hoy que te aflige? ¿Hasta dónde confías? Seguimos. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Seguí. Ahora, a la tormenta venceré. ¡Ja! Pará. Superhéroe. ¿Podés vencer la tormenta de la naturaleza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después le voy a contar una historia de tormentas. Que yo me creía el gran vencedor, el hombre de fe. Aquí, mi ancla firme está en él. Ajá. Un barco tiene su ancla, que se echa al fondo, se traba y vienen las tormentas. Cuando vino todos estos huracanes y tornados y todas estas cosas que amenazaron y realmente ha producido muchos daños, y hasta el día de hoy hay hermanos que están sufriendo en distintos lugares y mucha gente se quedó sin casa todavía, están ahí luchando. A veces pasaban un cuadro, una marina, un club náutico, un puerto, especialmente ahí en el estado de Florida, alrededor de Miami y de toda esa zona, hay muchos, y se veía algunos grandotes que se sacudían, pero se quedaban ahí. Y me llamó la atención en un momento, en una de las filmaciones, que había dos pequeños barquitos. Eran como un papel, ¡pah!, lo daba vuelta para el otro lado, ¡pum!, ¡pah! Y yo dije, y estaban amarrados, pero se zafó una de las, porque se amarra de los botes de los dos puntas, de los dos lados, de los laterales, se zafó. Entonces quedó enganchado con la punta de adelante y de atrás golpeaba, y a pesar que lo sacudía, no se desprendió, pero otro al lado se desprendió y salió como, ¡buah!, como un papel arriba del agua. Y había uno más grande que se sacudía
y no se movía para ningún lado. El ancla. ¿Cuál es el versículo de la palabra de Dios que habla de esa ancla, que es un fortísimo consuelo en las tormentas y tribulaciones? ¿Dónde está? ¿En qué libro? Hebreos. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? Mirá que no venía pensando en hablar, venía pensando en el versículo, pero no en el que íbamos a tener esta canción, y me pareció excelente. ¿Qué capítulo de Hebreos? ¿5 o 6? 6. ¿Qué versículo? 18 y 19, porque está en contexto, ¿no? A ver, alguien se para y lo lee bien fuerte, por favor. No era el versículo, era una cita paralela en un momento del mensaje, pero vamos a darlo ahora. Sí, alguien lo lee, párese, por favor. Primera cosa, es imposible que Dios mienta. Segura y firme ancla que penetra ¿a dónde? A través del velo, en la misma presencia de Dios. Esa ancla está en el trono de Dios, la roca eterna. Las tempestades y tormentas me pueden golpear, pero estoy amarrado por la fe, segura y firme. ¿Vivimos así? Ese es parte del cuidado de Dios. El pasaje de hoy está para el mensaje, y no vamos a empezar ahí, en Primera Reyes 19. Pero vamos a ir primero al Nuevo Testamento, al libro de Colosenses, que será nuestra aplicación del mensaje. Y voy a pedir que alguien se ponga de pie y lea de capítulo 1 los versículos 11 al 13. Fortalecido con gozo, versículo 12, versículo 11, fortalecidos, con gozo y dando gracias. 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados. Y 14, que faltó, me olvidé, en quien tenemos. Fortalecidos, con gozo, con gracia, nos ha librado, trasladados, y en quien tenemos. Pasaje de hoy. Esta va a ser la aplicación, porque ya la tenemos ante nosotros. ¿Viste cómo son algunas películas? Te muestran el final y después te desarrollan todo, ¿sí o no? A mí me gusta leer siempre el último libro del capítulo. Tengo un amigo que siempre me dice, ¿por qué lees el último? Empezás por el primero, el número 1 es 1. ¿Por qué lees el 14, que es el último? Y yo digo, no, porque yo comienzo con el final, porque si hay algo en el final lo quiero ver antes para después entender. Es lo que estamos haciendo ahora. Ya sabemos a dónde vamos a aplicar, ya le vimos el concepto. ¿Hasta dónde confías en Dios? ¿Hasta dónde esa ancla es firme en el trono de la gracia de Dios? ¿En qué manera estás viviendo fortalecido, con gozo, dando gloria y gracias a Dios?
a pesar de. Y si no lo estás viviendo, quizás lo has vivido y has salido. Y si no lo estás viviendo, un día lo vas a vivir. Y si no lo estás viviendo, hay alguien que lo vive y puede ser de bendición. Primera Reyes 19, Elías, capítulo 19. Realmente el pasaje va a estar desde el final del versículo 5, pero vamos a poner un poquito rapidito el contexto. En el 18 sabemos perfectamente que hubo una gran victoria. Una gran victoria. Ahí Elías, frente a los seguidores de Baal, al rey pagano y los profetas de Baal, 450 hombres, vieron cómo Dios descendió allí con poder y quedó manifestado inútil el poder de Baal y de los profetas. Entonces, en el capítulo 19, en el contexto se ve que Acab le da a Jezabel, linda mujer, Jezabel. Nunca pondría este nombre a nadie en mi familia. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Reacción de Jezabel contra Elías. Manda un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amenaza de muerte. 3. Viendo pues el peligro, bueno, ese fue su peligro. ¿Cuáles los peligros que enfrentás vos, o enfrentarás, o enfrentaste, o están enfrentando? En este caso era esa amenaza de muerte. Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y luego se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Contesto: ¿había tenido una gran victoria? ¿Sí o no? ¿Había mostrado fortaleza y confianza en Dios? ¿Sí o no? Pero ¿hasta dónde confió Elías? Hasta que escuchó que lo querían matar. Bueno, algunos podemos ser un poco injustos con Elías. Qué cobarde, habiendo tenido toda esa victoria. Querido, si te dice que te quiere matar y que seas uno como los profetas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escapar de la bruja que te amenaza o no? Chicas, no son brujas, pero hay algunas brujas. Son algunas que están en poderes, no son las que están en la vida diaria de todo. Hay excepciones. Pero para consolación de ustedes, también hay tiranos, déspotas. Son las excepciones, son los que están en poder, no están en el alrededor nuestro. Decime una cosa, si vos estuvieras en el lugar de Elías, ¿qué hubieras hecho? Te lo voy a decir de otra manera. Cuando tuviste miedo, yo no sé dónde estaba tu ancla, pero entraste en ansiedad y en preocupación. Cuando hay pruebas y dificultades y luchas, hay circunstancias que tienen un peso muy fuerte en el corazón porque uno quisiera que fuera diferente. A veces uno quisiera en el alumnado del Instituto Bíblico ver que todos viven confiados en la provisión de Dios, pero no todo llega a la provisión de Dios. Y comienza la fe a tener una tormenta de confianza. Por eso pregunté, ¿hasta dónde confías en Dios? Elías había confiado y tuvo una gran victoria, pero escuchó la amenaza y ¿qué pasó? ¡Upa! Agarró los patines y empezó a correr con patines. Y se fue.
Y se fue. Es lo que dice este contexto. Y quería que Dios le quitara la vida, no un asesino. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Te diste cuenta que cuando uno tiene miedo le agarra sueño? Cuando uno entra en un estado emocional para abajo, te dan ganas de dormir, y otra cosa, se te va el apetito. ¿Sí o no? Si nunca se te fue el apetito, jamás estuviste en una tribulación o en una prueba. A Elías le agarró el síndrome de la triple D, D de dedo. Le agarró el síndrome de la triple D. Ahora, cuando yo la cite, en algún momento, emocionalmente, y no pensando que estaba fallando a Dios, sino por el impacto emocional de las circunstancias que pasa una persona, un creyente en Cristo Jesús, la ha vivido. Desaliento. Desaliento, primera D. Segundo, derrotado. Tercero, deprimido. Quizás algunos dicen, no tan deprimido, pero la Biblia habla de mantener el ánimo, desanimado. Perdés el ánimo. El desaliento quita fuerzas. El estar derrotado te tira para abajo. Y deprimido. Déjame decirte una simple derrota común en todos nosotros, sin llegar a pasar por una prueba de tribulación o de circunstancia difícil. ¿Puedo decirte? ¿Cómo te sentís cuando describís, te ves a vos mismo en el espejo de la palabra y en tu conciencia que caíste en una tentación y pecaste? Y sos consciente. ¿Te pone contento? ¿Cuántas veces tenés que confesar el pecado para darte cuenta de todo y dándote cuenta de todo lo malo que hiciste? Derrotado no es solamente soportar una prueba difícil. Derrotado es estar en la lucha con la carne. ¿Cuántas veces pasa que escuchas alguna palabra que te asocia, o persona que te asocia con ese pecado, y después de haber experimentado el perdón, vuelve otra vez para vos? Y te volvés a sentir derrotado, y te volvés otra vez a confesar. Y te olvidás lo que dice Juan, que abogado tenemos, y que Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Hasta dónde confiamos? Somos muy críticos tal vez en evaluar a Elías y decirle, mira Elías, con toda la victoria que Dios le dio, la fuerza y poder que Dios manifestó, ¿cómo pudo entrar en ese desaliento, sentirse derrotado y perseguido, que le quieren tomar la vida? Lo interesante es que, comenzando en el versículo 5, que es la meditación de esta mañana, he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y ¿qué volvió? A dormirse. Volvió a dormirse otra vez. Evidentemente había un estado de debilidad física también, no solo emocional y mental. 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió,
fortalecido con aquella comida, caminó 310 kilómetros, 40 días y 40 noches, hasta Horeb. Se toma el kilometraje desde donde estaba a donde fue. El monte de Dios, el monte Sinaí, el monte de la ley. Mirad el versículo 9, y acá tenemos una pregunta para él, que es una pregunta para nosotros. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba? Dice allí, se metió en la cueva donde pasó la noche. Estaba adentro de la cueva y ahí Dios le pregunta, el ángel: ¿qué haces aquí, Elías? Saltemos un momento, vayamos al versículo 13. Se repite la misma pregunta, pero miremos dónde está Elías en ese contexto. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Un lugar diferente. Antes estaba ¿dónde? Dentro de la cueva. Ahora está en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, salteamos unos versículos. Versículo 10, volvamos ahí. Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Verdad o no? Sí. Han derribado tus altares. ¿Verdad? Sí. Han matado a espada a los profetas. ¿Verdad? Sí. Solo yo he quedado. Ah, mira vos. Solito. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Verdad? Sí. ¿Solo yo he quedado? Ese es el concepto que él tenía de sí mismo y en esa circunstancia. ¿Será así? 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¡Pua! Poderoso viento que rompía los montes. Se desarmaban los montes. ¡Pua! ¿Es duro el viento o no? ¿Produce un temor o no? ¿Produce susto? ¿Impacta o no? Sí, impacta. Y quebraba las peñas. ¡Ja! El viento como un cuchillo partía las peñas, las rocas. Esas peñas se llama a esa piedra que está enclavada, se desarma y se parten y se quiebran como un cubito de hielo cuando se cae. ¡Paf! Y se rompe. Ese es el cuadro. Que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Interesante. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, donde estaba ahí la voz de Dios. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y también
hubo otro plan y otras cosas más. En este contexto solamente nos vamos a dar cuenta. En esas circunstancias de la vida de Elías, en un momento que se sentía desfallecido, en un momento que se sentía lo que se llama hoy estrés, en un momento que se sentía deprimido, en un momento que estaban por quitarle la vida, se manifiesta Dios con su cuidado. Primera cosa, lo despierta, le da de comer, lo pone de vuelta a dormir, le da de comer, porque Dios en medio de esas circunstancias, a través del descanso y la comida, lo estaba fortaleciendo para una caminata de 40 días, 310 kilómetros. Queridos, cuando nos llega ese estado de golpe, de impacto en nuestra vida, por una prueba, por una circunstancia, por una derrota como hemos hablado antes, por un momento que es difícil, las fuerzas te faltan, Dios aparece con su silbido apacible. Es impresionante cómo impactó la tormenta, las rocas y el fuego. Asustan. Dios no está en eso. Hay cosas y momentos en que de los momentos difíciles no hay parte que Dios tiene, pero sí hay una parte que Dios está, siempre sentado en el trono. ¿Dónde está tu ancla en medio de las tormentas? ¿Has dudado del cuidado de Dios? ¿Has dudado de las promesas de Dios? ¿Te has debilitado en la fe? Es parte de ser humano, pero nosotros tenemos naturaleza divina, la capacidad dada por Dios para revertir por la palabra, el Espíritu de Dios, los momentos, no alrededor nuestro, no ante las circunstancias o las injusticias, pero sí en el interior nuestro. En el año 88, en octubre, a mi mamá le dieron 6 meses de vida. Deficiencia cardíaca de 4º grado. Significaba que el corazón se había dilatado a la máxima capacidad y la capa del corazón de ella era la mitad de lo que tendría que ser y estaba sujeta a cualquier circunstancia y problema. Mi papá tomó la decisión, como vivíamos varios aquí, ellos estaban solos en Buenos Aires y otros hermanos y hermanas estaban en el exterior con sus familias. José Jordán tuvo la gentileza de conceder un departamentito para que los últimos meses de vida estuviera mi mamá cerca de nosotros, disfrutando con nosotros el ministerio. Ellos vivían en Buenos Aires, en Ramón Mejía, y estar con los nietos. 6 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 21 de abril me encuentro para comenzar una conferencia en Cochabamba, Bolivia. Mi primera vez de estar en Bolivia. Cochabamba, Bolivia. Llegué la noche anterior porque los vuelos tenían que ser así. Salí el día siguiente, llegué un jueves a la noche, el viernes a la mañana salí a conocer Cochabamba con el misionero que estaba allí, Freddy Salinas, y Freddy me guió a conocer la ciudad. Cuando regreso, donde estaba hospedado, dice, llamó tu cuñado, Dan Nuez, y dice que internaron a tu papá de urgencia. Y yo le dije, no, es un error. No debe ser mi papá, es mi mamá. 6 meses de vida, era abril, era la lógica. A la media hora me llama mi cuñado, dice, Andrés, 8:30 de la mañana, tu papá se descompuso, tuvo un derrame cerebral, lo llevamos con una ambulancia urgente, llegó al hospital,
Estuvo media hora internado en Buenos Aires y falleció. Está en la presencia del Señor. 67 años de edad, la edad que tengo yo hoy. Muy joven. Yo no podía creer. Yo dije, la que estábamos esperando de partir era mamá, no era papá. ¿Qué pasó, Dios? Así que arreglé los vuelos para llegar a Buenos Aires y llegué justo para el funeral, para el entierro, y muchos hermanos vinieron ahí después para saludar y todo lo que fue allí. Sorpresa total. Yo venía en el vuelo de Bolivia a Buenos Aires y decía, hoy enterramos a mi papá, el corazón de mi mamá no va a resistir. Vamos a enterrar a ella mañana. Al día siguiente mi mamá nos reunió, una mujer de Dios espiritual tremenda. Nos dijo así, no entendemos cómo suceden las cosas. Yo era la que estaba preparada, todo era para mí, no para papá. Pero si Dios tuvo un propósito, yo quiero conocerlo y cumplir su propósito por el resto de mi vida. 6 meses le dieron de vida a mi mamá. Mi mamá vivió 8 años y medio después de la muerte de mi papá. Un día fui a la entrevista a ella a acompañarla, después que mi papá partió. Fue mi primera entrevista con mi mamá ahí para el cardiólogo. Vino todo el chequeo y el médico le dice, qué bien que se ve, señora. Y si bien no quiero mencionar por propaganda, pero sí voy a decir como lo dijo el doctor. Qué fantástico es el Renitec. Mire cómo usted lo tiene. Fantástico, doctor. Usted sabe lo que estoy hablando allí. Fantástico. Mire usted, señora. Mi mamá le miró y le dijo, el remedio es fantástico. Le agradezco su tratamiento y todo lo que usted me hizo, porque Dios me está extendiendo la vida. Pero doctor, no se confunda. No es el Renitec, es mi confianza en Dios. Él es el que me sostiene. Él es el que me levantó de las debilidades. Él es el que me fortaleció. A Él le doy la gloria y la gracia. De Él dependí todo este tiempo. Habían pasado 7 años de la muerte de mi papá. Fuimos a otro chequeo. Señora, yo la veo mejor que nunca. Se ve que usted tiene mucha fe, dijo el doctor. ¿Hasta dónde confías para no caer en una depresión, debilidad? Elías y el cuidado de Dios. ¿Hasta dónde confías? Vayamos a Colosenses. ¿Quién leyó ese capítulo? ¿Lo puede, esos versículos? ¿Lo puedes volver a leer? Y voy a ir parando, cerrando ya el culto. ¿Podés leerlos? Versículo 11. ¿Podés repetir esa frase? ¿Fortalecidos con poder? No. ¿Fortalecido con poder? No. Fortalecido con... ¿Hasta dónde confías? No en el poder de Dios. ¿Hasta dónde confías? En todo poder de Dios. Seguí. ¿Qué da ese poder de Dios? Paciencia y longanimidad en las injusticias y en la prueba. Seguí. (14) Con todo, con gozo, con todo el poder, con gozo dando gracias a Él.
Santiago dijo así: tened por sumo gozo cuando halléis en diferentes pruebas. ¿Te atacó el síndrome de la triple D? Acordate, ¿en quién confías? ¿Dónde está el ancla? Y nunca dudes, porque Él es fiel. ¿Alguien que termine en oración? ¿Quién va a terminar? Sí.